Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas, sean milenarios, sean históricos y culturales. Hoy nos encontramos en jueves especial aquí en Orígenes de nuestra alma con el licenciado en teología Carlos Andrés Hernández Valencia, de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre el corazón en la historia. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre diferentes culturas, sobre ellos que hablaban sobre el corazón. Entonces vamos a empezar, mis amados, por Egipto, ¿sí? El corazón en la historia. En toda la historia humana y en parte de las culturas, y referente que nos dice la Biblia de qué es el corazón. Entonces, vamos a empezar con el antiguo Egipto. En Egipto el corazón fue considerado el centro de la vida y el juez del destino eterno. Los egipcios creían que al morir el corazón de la persona era colocado en la balanza de Osiris, frente a la pluma de la diosa Maat, que simboliza la justicia y la verdad. Si el corazón pesaba más, el difunto era devorado por Amnipt, era lo que ellos creían, ¿sí? Pero si se mantenía equilibrado, podía alcanzar la vida eterna. Esta práctica muestra que el corazón no era visto como un simple órgano físico, sino como el núcleo moral del ser humano. Los papiros funerarios, como el del libro, en el libro de los muertos de Egipto, describen rituales donde se invocaba el corazón para que no testificara en contra del difunto, lo que revela el papel central que tenía en la espiritualidad egipcia. Continuando con las diferentes culturas antiguas, seguimos con Mesopotamia. En Mesopotamia el corazón también tenía un significado profundo. Los sumerios lo asociaban con la fuerza vital que movía al cuerpo y con el centro del conocimiento práctico. En las tablillas antiguas se escribía el corazón como la sede de la sabiduría y la fuente de decisiones. La literatura acadia conservó expresiones como poner el corazón o consultar al corazón, que aludían a la capacidad interior de discernir y de actuar con prudencia. Esta cosmovisión de allí, de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, no los separaba del mundo divino, pues se creía que los dioses se comunicaban con los hombres a través del corazón, otorgándoles inspiración y consejo en los momentos decisivos de la vida. Continuando, mis amados, en la tradición de la India, ¿sí?, los Upanishad describen al corazón como el lugar donde habita el Atman, el principio espiritual que conecta con la realidad última, Brahman. En lo más profundo del corazón residía el espacio interior donde la divinidad se revelaba al hombre. No era un símbolo simplemente metafórico, sino una convicción de que el corazón
era la morada real de la conciencia trascendente. Esta idea condujo a la práctica de la meditación en el corazón como camino para alcanzar la liberación espiritual y la unión con lo absoluto. Continuando con las culturas antiguas, mis amados, vamos para la China. Allí también se ofreció una visión particular del corazón. En la medicina tradicional china se usa el término Xin o Xin para referirse al corazón como sede de la mente y de las emociones. El corazón no se reducía simplemente a un órgano fisiológico en la antigua China, sino que se entendía como el lugar donde habita el Shen, o es decir, el espíritu que da claridad a los pensamientos y a la armonía, a las emociones. Cuando el corazón estaba equilibrado, ellos creían que se decía que la persona vivía en paz. Pero cuando se alteraba, surgían enfermedades físicas y desórdenes mentales. Los antiguos médicos chinos vinculaban la salud del corazón no solo con la sangre, sino con la calidad de la vida espiritual de cada individuo. Continuando, mis amados, con los griegos, con el mundo antiguo griego, el corazón ocupó un papel ambiguo, oscilando entre lo emocional y lo racional. Homero lo describía en la Ilíada, sí, uno de sus escritos, como el centro de la ira, el centro del coraje, de la fuerza, de los héroes. Aristóteles, por su parte, fue más lejos al sostener que el corazón era el órgano principal del pensamiento y de la percepción, mientras que el cerebro tenía solo la función de enfriar la sangre. Su visión fue influyente en la filosofía y en la medicina de su tiempo, colocando al corazón como sede del intelecto y no solo de las emociones. Esta concepción griega perduró durante siglos y marcó la manera en que se entendió, la relación entre la mente y el cuerpo en la antigüedad. Siguiendo con la Roma, mis amados, ella heredó las creencias griegas, ¿sí?, pero comenzó a darles un enfoque más práctico. El médico Galeno realizó observaciones detalladas sobre la anatomía y describió las cavidades cardíacas y el movimiento de la sangre. Aún así, seguía pensando que el corazón era el asiento del alma y el origen de las pasiones humanas. Sus escritos se difundieron ampliamente y ejercieron una enorme influencia en la medicina medieval. Galeno mezcló la ciencia con la filosofía, afirmando que el corazón no era solo un motor biológico, sino también el espacio donde se residían las emociones y la vitalidad. En la tradición hebrea, mis amados, el corazón tiene un sentido más amplio que el meramente físico. El término hebreo lev, corazón, aparece más de 600 veces en el Antiguo Testamento y se usa para describir no solo el órgano vital, sino el centro de la voluntad, los pensamientos y la vida espiritual. En Deuteronomio se ordena amar a Dios con todo el corazón, es decir, con la totalidad de la persona en su interioridad. Esta comprensión refleja que el corazón es el lugar donde se decide obedecer o rechazar al Creador. Los profetas desarrollaron esta visión con gran frecuencia. Jeremías habló de la necesidad de un corazón nuevo, escrito con la ley divina, para que el pueblo pudiera vivir en fidelidad. El profeta Ezequiel prometió que Dios quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne como símbolo
de una renovación espiritual profunda. Estas imágenes no son simples metáforas vagas, mis amados, sino expresiones de una convicción de que la vida de fe comienza y se sostiene en la transformación del corazón. El libro de los Salmos también refleja esta teología. Se pide a Dios un corazón limpio. Se reconoce que el corazón puede desfallecer y se proclama que un corazón quebrantado es lo que agrada al Señor. Los salmistas no separan la razón de la emoción, sino que ven al corazón como el centro integral de la vida humana. Es allí donde se experimenta en el corazón la confianza, la esperanza y la adoración. Dejemos ahí entonces los argumentos en el Antiguo Testamento, la línea hebrea, y vamos a mirar en Qumran, ¿sí? En el gran descubrimiento del año 1948 en Qumran, en esos escritos de hebreo y arameo que se encontraron de esos antiguos hebreos, los esenios, que hablan del corazón. Entonces ellos van a confirmar esta línea, que los esenios hablaban de la purificación también del corazón como condición para pertenecer a la comunidad de la alianza. En sus himnos se pedía que Dios iluminara el corazón con su sabiduría para discernir el bien. Estos textos muestran que en el judaísmo del segundo templo, el corazón no era un simple órgano, sino la clave de la identidad espiritual y de la relación con lo divino. Jesús, en el primer siglo, en el momento que estuvo históricamente, habló del corazón como el centro moral del hombre. En el Evangelio de Mateo enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y las blasfemias. Pero también declaró: bienaventurados a los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Para Jesús, la pureza no se limita a ritos externos, sino que nace en lo más profundo del ser humano. El apóstol Pablo retomó esta enseñanza de Jesús y la expresó en clave teológica. Habló de la circuncisión del corazón como señal de pertenencia al pueblo de Dios, no por un rito externo, sino por la acción del Espíritu. En sus cartas, la fe se confiesa con la boca, pero se cree con el corazón, mostrando que la salvación no es un asunto meramente intelectual, sino una adhesión interior y vital. Los padres apostólicos, ya volviendo después del año 90, después de Cristo, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos, siguieron este camino, y alguno de ellos fue Ignacio de Antioquía, que exhortaba a que Cristo habitara en el corazón de los fieles, mientras que Ireneo veía en el corazón la sede de la imagen de Dios que debía de ser renovada por la gracia. Orígenes lo describió como el altar interior donde se ofrece el sacrificio espiritual de la oración. Agustín de Hipona desarrolló una teología total del corazón como el lugar de la memoria y de la presencia de Dios, diciendo que el hombre lleva en su corazón un espacio infinito que solo puede llenar el Creador. La mística oriental, especialmente en la tradición bizantina, cultivó la oración del corazón como camino de unión con Dios. Los monjes del desierto repetían la oración de Jesús buscando que descendiera al corazón, lugares de la comunión más íntima y personal con Él. Esa espiritualidad convirtió al corazón en el centro de la vida cristiana. Más allá de un símbolo,
como experiencia concreta de encuentro con lo divino. En la Edad Media, la reflexión sobre el corazón adquirió nuevas dimensiones. Bernardo de Claraval hablaba del corazón como el jardín interior donde florece el amor divino. Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, pero iluminado por la fe, entendía que el corazón era la fuente de la vida corporal, pero también el símbolo de la vida espiritual que se ordena hacia el bien. En su teología, el corazón no es solamente un simple músculo, sino el lenguaje del amor de Dios en el hombre. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús creció en la espiritualidad medieval y alcanzó gran fuerza en los siglos posteriores. Se entendía que el corazón de Cristo, traspasado en la cruz, era la fuente de gracia y misericordia para la humanidad. Esta devoción unía la mística, la teología y la liturgia, mostrando al corazón no solo como un símbolo, sino como una gran realidad misma del amor divino manifestado en la encarnación. La espiritualidad esicasta en Oriente continuó el camino de la oración del corazón, enseñando que la repetición del nombre de Jesús debía pasar por los labios, al intelecto y finalmente al corazón. Esta práctica transformaba la vida interior y hacía del corazón un espacio iluminado por la gracia. Los indios Hopi de Norteamérica era un pueblo originario del sureste de los Estados Unidos y afirmaban que el corazón no es solamente un órgano físico que late, sino el centro donde habita el espíritu y la memoria ancestral. Ellos creen que el ser humano está conectado con la madre tierra, Tuwakapsi, y con el gran espíritu, y que esa unión se guarda en el corazón, como si fuera un pequeño sol interior que irradia vida. En su tradición oral, los indios Hopi, el corazón es visto como el lugar donde se conserva la armonía, el oso, la capacidad de vivir en equilibrio con la comunidad y con la naturaleza. Los relatos de los ancianos Hopi insisten en que quien escucha con el corazón puede recibir mensajes de los antepasados y comprender el orden del cosmos. Para ellos la sabiduría no se transmite solo por palabras, sino por la resonancia que ocurre en lo profundo del pecho, en esa parte que siente la vibración de la verdad. En ceremonias como la danza del maíz, el corazón se interpreta como tambor de la vida que late al mismo ritmo de la tierra y asegura la continuidad del ciclo agrícola. Recordemos que son lo que piensan las diferentes cosmovisiones referente al corazón. En el mundo maya, el corazón era el símbolo de la vida misma. En sus códices y en el Popol Vuh, el corazón es llamado Yololt, que significa centro, fuerza vital y asiento del alma. Ellos consideran que el corazón era la parte más preciosa del ser humano, porque allí residía el calor vital, la chispa de los dioses que habían depositado para dar movimiento a la carne. En los rituales mayas, el corazón se ofrecía como la mayor entrega posible a los dioses, en especial al sol, porque en él estaba la esencia de la vida. Aunque para nuestra mirada actual esto parece cruel, para los mayas era un acto de reciprocidad. El dios sol entregaba cada día su calor y su luz, y el ser humano respondía con su corazón, que era el fuego interior. Así el corazón se volvía vínculo de gratitud y era un puente entre lo humano y lo divino.
En su cosmovisión, el corazón también era asociado con la memoria y la identidad. Los mayas creían que en el corazón se almacenaban los recuerdos del linaje y que cada latido era una confirmación de pertenencia a la comunidad. De ahí que el corazón no fuera solo un símbolo de sacrificio, sino también de continuidad cultural, como un tambor que guarda la historia de los pueblos. En la tradición azteca, el corazón era considerado la parte más pura y poderosa del ser humano, llamada al corazón yoyot, ¿sí? Palabra náhuatl que unía la idea de vida, alma y fuerza. Durante los rituales, los sacerdotes ofrecían los corazones al sol, convencidos de que con cada latido sacrificado se renovaba la energía del cosmos. Para los aztecas, el universo debía de ser sostenido con sangre y con corazón, porque el sol entregaba su luz y calor, pero necesitaba alimento para no extinguirse. Entonces, el corazón era entendido solo como órgano, no solo como órgano vital, sino como una chispa divina puesta en cada hombre. Al entregarlo, los aztecas devolvían al cosmos lo que habían recibido, y este acto se interpretaba como reciprocidad sagrada. En su poesía, el corazón aparece como metáfora de flores y cantos, símbolos de belleza, de sacrificio y de la fragilidad de la existencia humana. En los antiguos chibchas, aquí en Colombia, también conocido como muiscas, concebían el corazón como un espacio donde se guardaba la fuerza vital y el recuerdo de los dioses. En sus mitos, la vida surgía de Bochica y Chía, y cada ser humano llevaba en su pecho un fuego heredado de los dioses creadores. Ese fuego era interpretado como corazón, como el centro de donde brotaba la energía que sostenía la comunidad. En sus ofrendas, los muiscas no entregaban corazones humanos, pero sí símbolos de oro conocidos como tunjos, que representaban la vida y la fuerza interior. Estas piezas encontradas en la arqueología chibcha, muchas de ellas en forma de figuras humanas con el pecho resaltado, expresaban la importancia del corazón como eje espiritual. Los cronistas españoles relataban que los muiscas hablaban del corazón como el lugar donde se sentía la verdad y donde se medía la rectitud de una persona. En los indios Kogi, descendientes de la gran tradición teirona en la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, la costa colombiana, creen que el corazón no es solo un órgano vital, sino el centro espiritual del universo. Ellos se autodenominan los hermanos mayores porque se consideran guardianes del equilibrio del mundo. Su cosmovisión afirma que la sierra es el corazón del mundo y que todo lo que ocurre allí repercute en la vida del planeta entero. Dentro de su tradición, recuerde, estamos hablando de tradiciones culturales e indígenas, ¿cierto? Que para cada una de esas tradiciones es su verdad, no la verdad de todos, pero seguimos con la idea de qué es el corazón en cada cultura. Para ellos, para esta tradición, los futuros mamos, que son los líderes espirituales, son llevados desde niños a cuevas donde permanecen durante años en oscuridad, escuchando y aprendiendo en silencio. Este retiro busca despertar lo que llaman los antiguos Kogi los ojos del corazón, una capacidad de ver más allá de lo visible, de percibir la energía que sostiene a todos los seres vivos, de comunicarse en sueños y de reconocer el tejido espiritual de la vida.
Para los Kogi, los ojos físicos solo muestran lo superficial, mientras que los ojos del corazón revelan la verdad profunda de la existencia. El concepto de los ojos del corazón es también una forma de telepatía espiritual, donde la comunicación no depende de las palabras, sino de la vibración interior que conecta a las personas con la naturaleza y con los ancestros. Según esta tradición, o según la tradición Kogi, despertar los ojos del corazón permite entender la estructura invisible del mundo, mantener el equilibrio de la naturaleza y cumplir la misión de proteger el planeta de los desequilibrios creados por la humanidad moderna. Al recorrer todas estas culturas milenarias, mis amados, se revela que, aunque diferentes en geografía, tiempos de historia, todas sin excepción, coinciden en considerar el corazón como el lugar más profundo del ser humano. Para los Hopi es tambor de la vida. Para los mayas y aztecas, el juego interior ofrecido a los dioses. Para los muiscas, la memoria sagrada y la rectitud. Para los Kogi, el ojo interior que permite ver la verdad invisible. Más allá de las diferencias de sus rituales, todas estas visiones afirman que el corazón guarda el secreto de la vida y conecta lo humano con lo divino. Dejemos los conceptos de las culturas entonces antiguas y observemos la ciencia del corazón desde una perspectiva científica. ¿Qué diría o qué dirá en este momento la ciencia? Vamos a introducirnos entonces un poco en ella. El Renacimiento introdujo un cambio radical en la comprensión del corazón. Vesalio publicó sus estudios anatómicos mostrando con precisión la estructura interna del cuerpo humano, incluido el corazón. Con sus observaciones rompió con concepciones antiguas y sentó las bases de la anatomía moderna. William Harvey en el siglo XVII descubrió la circulación de la sangre y mostró que el corazón funciona como una bomba que impulsa el flujo vital por todo el organismo. Este hallazgo transformó la medicina y redujo la visión mística del corazón a una función mecánica esencial. Sin embargo, en la filosofía y la literatura se mantuvo su simbolismo. Blaise Pascal escribió que el corazón tiene razones que la razón no entiende, recordando que más allá de la biología, el corazón sigue siendo metáfora de la experiencia humana más profunda. Los poetas y místicos también conservaron esta misma visión. San Juan de la Cruz hablaba del corazón como el lugar donde se enciende la llama del amor divino, y Dante en la Divina Comedia usaba el corazón como imagen del deseo que conduce al hombre hacia la visión de Dios. De esta manera, mientras la ciencia avanzaba, la cultura seguía viendo en el corazón un espacio espiritual. En el siglo XX y en el siglo XXI, mis amados, los estudios sobre el corazón dieron un giro inesperado. La neurociencia descubrió que el corazón posee un sistema nervioso propio, con neuronas capaces de procesar la información y comunicarse con el cerebro. Este hallazgo llegó al desarrollo de la nueva ciencia hace más de 30 años, llamada la neurocardiología, que investiga cómo el corazón influye en las emociones, en la memoria y la toma de decisiones. La psicología también estudió la conexión entre corazón y emociones. Allí se observó que el estrés, la tristeza o la alegría afectan directamente el ritmo cardíaco.
La coherencia cardíaca se convirtió en un concepto clave para describir el estado de equilibrio en que las emociones positivas armonizan la actividad del corazón y del cerebro, produciendo bienestar integral. En la teología contemporánea, este descubrimiento ha renovado el interés por la espiritualidad del corazón. Autores cristianos señalan que la ciencia confirma lo que la Biblia y la tradición siempre sostuvieron, que el corazón es el lugar donde se decide la vida. Así, la investigación moderna abre un diálogo entre fe y ciencia que muestra al corazón no solo como motor, sino también como cerebro y santuario. En medio de estas miradas, también vale la pena detenernos en una historia que parece rozar la frontera entre el mito y la ciencia. En algunas tradiciones orales y en ciertos relatos populares se habla de los llamados Windmakers, figuras que supuestamente habrían sido halladas en cuevas antiguas y que muestran símbolos en el pecho semejantes a espirales o latidos. Para algunos investigadores independientes, estas marcas representan la energía del corazón y la conexión entre el ser humano y el cosmos. En estas narraciones se afirma que las culturas originarias habrían comprendido que el corazón no era solo un órgano biológico, sino una puerta de comunicación espiritual, algo que hoy en términos modernos se podría relacionar con la idea de campos electromagnéticos o con la influencia del corazón sobre el cerebro. Sin embargo, es importante señalar que hasta la fecha no existen fuentes académicas reconocidas ni publicaciones científicas verificables que respalden de manera contundente la existencia arqueológica de los Windmakers. Lo que sí sabemos es que muchas culturas dejaron en petroglifos y pinturas rupestres símbolos que repiten al corazón, a la espiral de la vida o a la energía vital. Y es posible que en torno a estos hallazgos se haya tejido la narrativa contemporánea de los Windmakers. Aunque parezca ficción, este relato conecta con un hilo común. La humanidad siempre buscó en el corazón no solo el motor de la vida, sino un mapa espiritual para entender nuestro lugar en el universo. En la antigüedad, el corazón no era solo un órgano, era un misterio profundo que condensaba vida, pensamiento y espiritualidad. Para egipcios, para griegos, para hebreos, para los mayas, para chibchas, el corazón guardaba memoria, el corazón guardaba los sentimientos, incluso el juicio final de cada ser humano. Era visto como el centro mismo del alma, como una brújula que guiaba al hombre hacia la verdad o hacia la perdición. Aristóteles lo nombraba como el motor caliente de la vida. Galeno lo entendía como el fuego que impulsaba la sangre, y los sabios de Israel lo llamaban Leb, el lugar donde se toman las decisiones más profundas de la existencia. En todos estos pueblos, el corazón estaba cargado de un enorme simbolismo sagrado y cósmico, algo que iba más allá de lo físico y que unía lo humano con lo divino. En la visión científica moderna fue abriendo otro camino, desde Vesalio con sus disecciones en el Renacimiento hasta Harvey, que descubrió la circulación. El corazón comenzó a dejar de ser visto como morada del alma y pasó a ser estudiado como una bomba muscular, precisa y resistente, diseñada para mover la sangre. Ahora, la ciencia lo despojó de aquel aura mística para darle lugar en la fisiología,
mostrando que sus movimientos podían ser médicos, sus sonidos escuchados y sus alteraciones corregidas. Más tarde, la electrofisiología explicó los impulsos eléctricos que lo hacen latir, y la cardiología moderna encontró cómo reparar las arterias bloqueadas, reemplazar las válvulas, controlar las arritmias cardíacas o incluso el trasplante de corazones completos. Pero en medio de este avance técnico, mis amados, llegó la neurocardiología, como lo acabamos de informar, de decir, hace más de 30 años. Vino a tender un puente entre la ciencia moderna y lo que estamos hablando de las diferentes culturas. Investigadores como Mac Crate en el 2015 y Gail P. Buchholz en el 2020 muestran que el corazón no es solamente una bomba, sino un órgano con redes neuronales, capaz de enviar señales al cerebro, influir en la memoria, en las emociones y en la forma en que percibimos el mundo. Es decir, no era del todo equivocado lo que intuían las antiguas culturas. El corazón guarda sabiduría silenciosa que participa en nuestras decisiones y en nuestra manera de relacionarnos. Aunque la medicina ya no hable de él como el trono del alma, sí reconoce que existe una inteligencia cardíaca, que la conexión entre mente, emoción y cuerpo se juegan parte dentro de este latido que sentimos en el pecho. Así, al cerrar este estudio que estamos hablando en esta noche, mis amados, sobre el corazón, la historia del corazón, queda claro que el corazón siempre fue un enigma que intentamos descifrar desde distintas miradas, ¿sí? Para los antiguos fue símbolo, mito y fe. Para la ciencia es músculo y electricidad, y para la neurocardiología es también memoria y emoción. No se trata de elegir una visión y negar la otra, sino de entender que ambas se complementan. El corazón late en dos planos: en el ritmo físico que sostiene la vida y en el eco profundo que inspira pensamientos, sentimientos, espiritualidad. Esa tensión entre lo antiguo y lo moderno no es una contradicción, es más bien la riqueza de una historia que sigue escribiéndose con cada latido del corazón. Luego nos introduciremos, hermanos, en otro estudio, ya que nos dice la Biblia de los versículos sobre toda esta temática que hablamos el día de hoy, porque hay más de 700 versículos, los cuales nos va a mostrar que el corazón piensa, el corazón tiene emociones, en el corazón se genera tanto la desobediencia del hombre como la misma fe. En el corazón está todo incluido, ¿sí? Y sabemos que el corazón es el último órgano en dejar de palpitar para que un ser humano siga existiendo aquí en este plano y parta hacia el más allá. Entonces vamos a dejar el día de hoy hasta aquí, mis amados. Ya sabemos que en ese tema del corazón nos encanta, lo hemos investigado por más de 20 años, lo hemos seguido y queremos seguir entregando más temáticas sobre la cardiología, sobre el corazón, sobre la electrofisiología, sobre la neurocardiología, que es la nueva ciencia, que es el boom en este tiempo, mis amados. Entonces, de esa manera hemos terminado el estudio en esta noche, mis amados. No se les olvide suscribirse a nuestro canal Orígenes de Nuestra Alma, donde la historia y la arqueología bíblica se encuentran para resolver paradigmas, sean milenarios, históricos y culturales. Hasta la próxima.
con toda